Hechos 9:32 hasta el 11:18. Es harto. Y espero que hayan hecho su tarea y hayan podido leer, pero si no, tienen tarea para la casa y van a leer llegando a su casa hoy día. Entonces, oremos al Señor y pidámosle que Él sea abriendo su palabra y guiándonos. Bueno, antes de orar, básicamente, lo que sucede en esta porción, y es una porción muy importante, es que Pedro recibe una visión al mismo tiempo que Cornelio, que era un centurión romano, donde ambos, por la plena soberanía de Dios, ven que Pedro tenía que ir con ellos. Después Pedro va, predica el evangelio y el Señor se manifiesta de una forma asombrosa en los gentiles. Hasta ese momento, ese era un momento histórico, eso no se había hecho antes. Estaba haciendo el inicio. Y después Pedro retorna a los judíos extrañados. Y vamos a ver por qué. Porque la ley decía que eso no debía suceder. Pero sucedió. Dios salvó gentiles, les dio su Espíritu Santo. Fue evidente. Y vemos a una iglesia en Jerusalén regocijándose del trabajo de Dios. ¿Por qué nos sirve todo esto? Porque creo que no conozco aquí uno que sea judío. ¿Hay algún judío? Si todos los demás no somos judíos, gracias al Señor y al trabajo que se ve en este momento, es que nosotros también estamos incluidos en el plan redentor. Que siempre fue así, pero que en ese momento se manifestó de esa forma. Gracias, Padre bendito, por este pasaje. Gracias porque tú haces las cosas de forma inigualable. Tu trabajo es eterno. Tú vienes trabajando en algo así desde antes de la fundación del mundo, y para nosotros que puede parecer nuevo o puede parecer extraño, tú ya estás trabajando. Y gracias porque has hecho eso con nosotros. Ayúdanos también a nosotros a aplicar esta palabra también, de que el evangelio está para salvar a quien tú quieres. Que no seamos nosotros malos administradores del mensaje que se nos ha sido otorgado, sino que seamos administradores diligentes y que prediquemos tu evangelio a toda criatura. Gracias, Dios. Amén. Amén. Bueno, para empezar, quiero hablar sobre el mito del café. Hay un mito que el café no ayudaba al crecimiento de los niños. ¿Y por qué se dio esto? En 1980, un señor llamado Duane, que es en realidad doctor Duane Mayor, de una universidad de Aston en el Reino Unido, hizo una correlación entre que los niños que tomaban café no tenían calcio. Y comenzó a hacer un estudio que evidentemente salió que parecía que eso era cierto. Y en ese tiempo fue algo importante. Yo sé que tal vez para otros, algunos están escuchando esto por primera vez, pero en ese momento fue importante. Y decía que los niños no podían tomar café porque iban a perder todo su calcio. Después se hicieron estudios posteriores. Y esos estudios posteriores mostraron que en realidad la relación no estaba por el tema del café, era que los que tomaban café no se estaban alimentando tanto de leche o otros nutrientes del calcio. Entonces la razón por la cual ellos no tenían el calcio no era precisamente por tomar café, sino porque no estaban administrándose calcio, ¿no? Entonces ese es un tema importante. Ahora, la OMS todavía dice que no es bueno y positivo para los niños tomar café. O sea, no van a llegar a su casa y les van a dar un café. No sé, eso ya depende de cada familia. Pero no va a tener esa implicancia del tema del calcio. Y evidentemente también sugieren por otras razones. Razones como la ansiedad o la hiperactividad que un niño puede tener cuando toma café. Pero ¿a qué me voy con esto? Es que muchas veces tenemos claros mitos y tenemos expectativas, y de la forma en la que pensamos, actuamos. O sea, si una persona piensa que está tomando café y se está quitando los huesos, entonces ya no va a tomar pues café. ¿Por qué? Porque le está afectando su salud. Pero
muchas veces un mito que ha podido ser un tema de estudio que no ha sido completo, nos puede guiar y direccionar hacia un entendimiento incompleto. Eso precisamente es lo que pasaba con los primeros cristianos. Ellos no habían comprendido hasta ese momento y en este punto de quiebre que hoy día vamos a compartir, de que el Evangelio de Jesucristo no era solo para los judíos, sino que era para todo el que Dios quería salvar. Dios desde el inicio, y pronto vamos a ver cómo, había planificado de que tanto judíos como gentiles que somos nosotros podamos tener salvación por medio de Jesucristo. Y ese mito había logrado que solamente prediquen el evangelio ahí, en Judea, o se iban a ir a otros lugares, lo compartían, pero con judíos. Y había un proceso muy rígido cuando alguien que no era judío debía, para que pueda, en otras palabras, volverse judío para tener este acceso a Dios. Entonces, ven cómo realmente una manera errónea de entender el evangelio nos puede llevar a aplicarlo de forma diferente. Y eso también sucede con nosotros hoy. Muchas veces nosotros comenzamos a ver a las demás personas, comenzamos a ver lo que creen, las vemos injustas, las vemos pecadores y creemos que el evangelio no es para ellos. Entonces, acá el Señor está mostrando y está rompiendo esos paradigmas. El evangelio está hecho para ser predicado a toda criatura. Y ese es el mensaje que vamos a compartir hoy. Si no tenemos una perspectiva clara del evangelio, podemos pensar que no es para todos, que este mensaje no tiene que ser compartido en ciertos círculos. Pero si tenemos un mensaje completo, entonces podemos determinar que el poder de Dios no hace acepción de personas a ojos humanos. O sea, no con el poder de Dios realmente está para ser predicado a toda criatura. Y con este mensaje vamos a ver 3 puntos. El primero es el poder de Dios por medio de señales en Judea. El segundo, el poder de Dios para preparar nuestros corazones. Y el tercer punto, el poder de Dios cambiando los paradigmas humanos. Y es ahí donde empieza nuestro texto. En Hechos 9:32 se comienza hablando de cómo el Señor por medio de Pedro comienza a hacer milagros. Y ahí del 32 al 35 vemos una curación. Verso 9:32, mientras Pedro viajaba por todas aquellas regiones, vino también a los santos que vivían en Lida. Y allí encontró un hombre llamado Eneas, que había estado postrado en cama por 8 años, porque estaba paralítico. Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y al instante se levantó, y todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Esto es importante. O sea, si se recuerdan, comenzamos nosotros el libro de los Hechos con la tesis principal de este libro. Hechos 1:8. ¿Qué es lo que dice? Dice que ellos iban a ser testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese cumplimiento estaba sucediendo en este momento. O sea, nosotros vemos a Pedro yendo a Lida. Lida no está muy lejos, está aproximadamente a 37 kilómetros de Jerusalén. Pero después vamos a ver lo que se conoce como la resurrección de Dorcas. ¿Qué es lo que sucede? Y había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido al griego es Dorcas. Esta mujer era rica y de obras buenas y de caridad, y le hacía continuamente. Y sucedió que en aquellos días se enfermó y murió, y lavado su cuerpo lo pusieron en un aposento alto. Cuando Lida
estaba cerca de Jope, los discípulos al oír que Pedro estaba ahí, lo enviaron 2 hombres y rogándole: no tarde usted en venir a nosotros. Entonces Pedro se levantó y fue con ellos, y cuando llegó lo llevaron al aposento alto, y todas las viudas le rodearon, llorando, mostrando todas las túnicas y ropas que Dorcas solía hacer cuando estaba con ellas. Pero Pedro, haciendo salir a todos, se arrodilló y oró, y volviéndose al cadáver dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él le dio la mano y la levantó, y llamando a los santos y a las vidas, la presentó viva. Esto se supo en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó en Jope muchos días con un tal Simón, que era curtidor. ¿Qué es lo que estaba sucediendo acá? Hechos 1:8, se habla de Jerusalén. Pero estas regiones, tanto de Lida como Jope, estaban en todo lo que es la región de Judea. O sea, es como decir la ciudad, y ahorita estaríamos diciendo: no, ahora es el departamento o el país. O sea, iban a ser testigos delante de Dios, no solamente en el lugar, sino también en las regiones aledañas. Eso podemos ver en lo primero que hemos visto de Enaes, porque dice que el Señor curó a esta persona y le fueron testigos en toda esa región, en toda esa sección. Entonces, Dios estaba cumpliendo esto en Judea. Dios estaba mostrando que Dios había venido para traer un mensaje de salvación, y estaba dando milagros a este apóstol para que las personas puedan creer. Cuando nosotros vemos milagros en la Biblia, tanto en Hechos como en los Evangelios, tenemos que saber que Dios tiene un mensaje por detrás. Si leemos la Biblia, Pedro dice que aún su sombra muchas veces sanaba. Jesucristo hizo milagros, como se dice en Juan, que ni siquiera no alcanzarían los libros para poder documentar todo lo que él había hecho. O sea, fue un tiempo maravilloso donde realmente muchas cosas sobrenaturales sucedieron. Y cuando vemos algo así y vemos 2 milagros, uno de un paralítico y otro de una persona volviendo a la vida, que nos los narren con tanto detalle y no se narre otros, es porque nos está queriendo dar un mensaje el Señor a través de Lucas. ¿Por qué sanar y dar vida a alguien que va a volver a morir? ¿Cuál es el punto? ¿Por qué Dorcas tenía que resucitar cuando Pedro vaya? ¿Por qué el paralítico tenía que caminar de una forma muy similar a lo que Jesús había hecho caminar a otra persona? Y en el mensaje de lo que sucedió con Dorcas, pasar algo similar a lo que Jesús había hecho cuando había sanado igual a una persona que también había fallecido. Forma similar, entra, saca a las personas de la habitación, hace el milagro con la persona y todos se maravillan. Principalmente porque el Señor estaba respaldando que el mensaje de Jesucristo ahora estaba siendo administrado por la iglesia primera. Vemos esa similitud y es intencional. No es una similitud que tiene que pasar: mira, Pedro estaba haciendo exactamente igual. No, fue intencional Dios al utilizar a Lucas, que es el autor del libro de los Hechos, en que documente esos 2 eventos de forma como lo hizo, en la forma en la que lo hizo. Y eso es importante que nosotros podamos entender. Aquí, para los ingenieros, a las personas que trabajan en control de calidad, ¿conocen qué es la ISO 9001? ¿Qué es la ISO 9001? Es una certificación que algunas instituciones logran tener. ¿Para qué? Para que se les pueda atribuir que ellos tienen un control de calidad bueno. Entonces, cuando yo soy una empresa que quiero mostrar a todos que los controles que yo tengo son de calidad,
comienzo a buscar estas ISO. Veo un reglamento, así, qué es lo que tengo que cumplir, veo cuáles son las características que tiene que cumplir mi institución, las cumplo y después pago a ellos para que vengan y certifiquen de que yo tengo una ISO 9001, tengo ese nivel. Entonces muchas veces cuando nosotros escuchamos ahí en la calle, dicen, este producto está bajo las normas de la ISO 9001, eso es lo que ha sucedido. Ellos han logrado parámetros internacionales de tal forma que las personas que ven el trabajo saben que ellos están haciendo un trabajo de calidad y lo certifican. Entonces eso les permite poder exportar y hay muchos beneficios de eso. Esas ISO, y ahora en otros lugares se maneja inclusive lo que es el Six Sigma, que son formas de mostrar calidad para que las personas que van a adquirir el producto o que quieren adquirir, no sé, acciones, sepan que ahí se trabaja bien. Es un certificado. ¿Qué es lo que el Señor estaba haciendo con la primera iglesia? Estaba mostrando su sello, de que Pedro no estaba haciendo esos milagros por su cuenta. Pedro no hacía estos milagros asombrosos en toda la región de Judea, porque leemos aquí que fue en toda la región de Judea, si bien está representado 2 lugares, pero también habla de toda la costa. Todo lo que estaba pasando ahí era Dios mostrando a través de Pedro y de los apóstoles que el trabajo de Jesucristo no había quedado ahí. Pero ¿qué es lo que podemos ver más adelante? Y vamos a continuar esta parte. Dice, hasta este punto hemos visto cómo Dios utiliza las señales para poder sustentar el mensaje. Ahora vamos a ver cómo Dios transforma y prepara los corazones para cumplir sus designios. Y aquí entra el punto número 2, que va a estar encuadernado entre lo que es Hechos 10 del 1 al 48, que es punto número 2, el poder de Dios para preparar y cambiar nuestros corazones. Los discípulos ahí de Jesús tenían una forma de pensar, y era: el evangelio es para los judíos. Y eso era algo que no estaba en discusión. Ellos creían que eso era así. Y entonces, ¿qué es lo que sucede en este momento? Lo que sucede es que Dios envía un par de visiones para cambiar esta forma de pensar. Y aquí en el verso 10, capítulo 4, dice: mirando fijamente y atemorizado, Cornelio dijo: ¿qué quieres, Señor? Entonces Cornelio, recibiendo esta visión, y el ángel le dijo: tus oraciones y limosnas han sido como memorial delante de Dios. Envía ahora a algunos hombres a Jope y manda traer a un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Este se hospeda en un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Después de que se había ido el ángel que le hablaba, Cornelio llamó a 2 de los criados y a un soldado piadoso de los que constantemente le servían, y después de explicarle todo, los envió a Jope. Entonces aquí Dios comienza a preparar a este romano. Este romano, aparentemente Dios ya había despertado un hambre de Dios mismo. O sea, él dice que daba limosnas a los judíos, de que estaba en constantemente ayuda. Entonces Dios ya había empezado una obra en él, y él le había dicho al Señor que quería conocerlo. Básicamente aquí está la respuesta. Dice: tus oraciones han sido respondidas. Es interesante porque el momento en el que Dios hace una obra en nosotros es un momento majestuoso. Muchas veces encuadernamos y decimos: la forma en la que Dios salva es que tienen que repetir las palabras correctas de la forma correcta y decir la combinación correcta para que las personas sean salvadas. La famosa oración de salvación. Yo les quiero decir, no se trata de
de cómo arreglamos la forma en la que decimos. Se trata del Espíritu Santo que comienza una obra en el corazón, dándole vida a un pecador como nosotros. Evidentemente después sale de nuestra boca algo que, nos lleva al arrepentimiento y a fe en Jesucristo. Pero es Dios que comenzó el trabajo. Así como que en Cornelio, así también comienza en nosotros y nos salva. Entonces ahí vemos esa primera parte. Y la segunda parte que vemos es a Pedro teniendo esta visión. Verso 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar como al mediodía. Entonces ellos ya estaban viniendo. Pedro no sabía nada, no sabía que lo iban a buscar. Ellos ya estaban de camino. Y ahí dice que tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis y vio en el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía y bajaba a la tierra por las cuatro puntas, y había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz: levántate, Pedro, mata y come. Pero Pedro dijo: de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. Verso 15, de nuevo por segunda vez llegó a él una voz: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Eso sucedió 3 veces e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. ¿Qué es lo que pasa? Dios estaba trabajando en Pedro para que cuando estas personas lleguen, Él no les diga: yo no puedo ir con ustedes, ustedes son gentiles, ustedes son pecadores, ustedes son impíos, yo no quiero nada que ver con ustedes. Que esa hubiera sido la reacción normal y aceptada de Pedro o de cualquier judío. Pero Dios estaba trabajando en esas personas para mostrarles que Dios estaba empezando un trabajo por ahí también. Si quieren leerlo con calma, en Levítico 11, del verso 2 al 47, para los que toman nota, narra muy a detalle qué cosas podían comer y qué no podían comer los judíos. Entonces, Pedro no estaba haciendo nada que no era fuera de lo común. En realidad, estaba entendiendo, cuando veía ese lienzo y veía tantos animales ahí que eran impuros para los judíos, él simplemente estaba haciendo lo que todo judío hubiera hecho. Decir: no, Señor, pero yo no soy pecador. Imposible, Dios. ¿Cómo pues sabes con quién estás hablando? Yo soy bueno, yo te sigo a ti. Nuevamente, acuérdense del mito del café. Muchas veces, por nuestra forma de pensar, nosotros creemos y actuamos de una forma específica, cuando Dios está trabajando de una forma muy diferente. Y Él está preparando nuestros corazones. El día de mañana, cuando nos toque hablar el Evangelio con alguien que para nosotros no lo merezca, esa persona que probablemente tú dirías: este sí realmente es candidato para el infierno. Ay, ¿no? Probablemente Dios ha sanado y ha salvado. Dios ha salvado a muchos que a nuestros ojos eran candidatos para el infierno. Uno de ellos es Pablo, Saulo, el asesino de cristianos. ¿Cuántas personas en la iglesia temprana habrán orado para que Pablo se muera? Cuando Pablo estaba matando a cristianos, cuando Pablo estaba sacándolos de su casa y llevándolos ahí a la cárcel. ¿Cuántas personas probablemente, y con justa razón, si eso nos estuviera sucediendo a nosotros, probablemente nosotros quisiéramos la destrucción de Pablo inmediata? Nosotros limitamos el Evangelio muchas veces de nuestra forma de pensar, de que nosotros pensamos que solamente es para un grupo, solamente es para nosotros que estamos aquí en la Iglesia Gracia Soberana Santa Cruz. Cuando el Evangelio tiene que ser predicado en todo lugar, porque el plan de redención del Señor es salvar a las personas, a personas que para nosotros son totalmente descalificadas, a personas que tal vez nosotros no entendemos cómo pueden ser salvas. Querido hermano,
Yo tampoco entiendo cómo yo soy salvo. Pero puedo decirte algo. Jesucristo murió en la cruz por tus pecados, por los pecados de los que salvó. Y esa es la razón. Y ese es el motivo. No existe más motivo. Y Dios lo hizo y lo decidió hacer de esa forma. Y fue impresionante. Entonces, yo me acuerdo hace un tiempo, me contaron cómo se hizo este camino en los Yungas, en La Paz. Y era un camino que iba a cortar bastante y duró años de años. O sea, conocemos la historia de nuestro país, siempre son, de lo que tiene que durar 3 años, muchas veces dura 9, ¿no? Entonces, ¿cuál era el problema grandioso? Era que no podían hacer bien los túneles. Cuando uno hace un túnel, tiene que entrar por un lado, tiene que entrar por el otro, y ambos tienen que encontrarse. O sea, quieren atravesar un cerro, entonces tienen que encontrarse. Y dice que cuando hicieron estos túneles, así acabó el camino. Entonces, eso demoró bastante, ¿no? Entonces, porque después había que volver a... O sea, no nos extraña, ¿no? Pero bueno, la situación es así. Se necesita que para que se pase un túnel, ambos lados lleguen al centro. ¿Qué es lo que el Señor estaba haciendo en este momento? Estaba trabajando con Cornelio para que ellos puedan buscar el Evangelio, y estaba trabajando con Pedro para que Pedro pueda exponerle el Evangelio. Y Dios hizo un túnel perfecto. Llegó, ahorita vamos a ver, y funcionó. Queridos hermanos, Dios también trabaja probablemente en nuestros corazones con algunas personas que para nosotros no deben ser salvas, pero que el Señor te está mandando y nos encomienda a compartir el Evangelio. Porque cuando dijo en Hechos 1, dijo: me seréis testigos en Jerusalén, Judea. Acabamos de leer eso. Pero ahora dice: y hasta lo último de la tierra. Vamos a ver un cambio en el libro de los Hechos, donde se va a comenzar a predicar el Evangelio, ahora en Cesarea, evidentemente, pero después va a ir por toda la región de Galacia, por Asia, por diversos lugares que eran lo último de la tierra en ese momento. El libro de los Hechos se ve un cumplimiento parcial de esa palabra de Hechos 1:8 en el mismo libro. Evidentemente nosotros el día de hoy también cumplimos esa tarea que tiene que ser hasta lo último de la tierra. Entonces, continuamos. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que llega Pedro, verso 17, dice: mientras Pedro estaba perplejo, pensando en el significado de la visión que había visto, en ese momento los hombres que habían sido enviados por Cornelio, después de haber preguntado por la casa de Simón, se aparecieron en la puerta y llamando preguntaron si allí se hospedaba Simón, el que también se llamaba Pedro. Mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo: mira, 3 hombres te buscan, levántate, pues desciende y no dudes en acompañarlos, porque yo los he enviado. Pedro descendió a donde estaban los hombres y les dijo: yo soy el que buscan. ¿Cuál es la causa de lo que han venido? Y ellos dijeron a Cornelio, el centurión, un hombre justo y temeroso de Dios, que es muy estimado por toda la nación de los judíos, le fue ordenado por un santo ángel que hiciera venir a usted a su casa para oír su palabra. Entonces Pedro los invitó a entrar y los hospedó. Y al día siguiente se levantó y fue con ellos, y algunos de los hermanos de Jope lo acompañaron. En un segundo Dios cambió lo que para Pedro era una costumbre de toda la vida, y la cambió en un momento, porque preparó el corazón de Pedro de una forma majestuosa. Ni siquiera ellos habían recibido, cuando ellos recibieron la palabra, o sea, Cornelio recibió la palabra de ir y buscar a Pedro, Pedro no tenía ni idea,
Pero Dios, que trabaja, como les he dicho, de forma perfecta, ya trabajó en el momento indicado para que cuando Pedro estaba ahí confundido con la visión, ¿qué tiene que ver esto? Lleguen estas personas y Él esté listo para predicar el Evangelio. Tal vez la palabra del día de hoy te está queriendo hablar a ti y a mí para que podamos estar listos para predicar el Evangelio a personas específicas que nos hemos rehusado a predicarles. Ese mensaje es para ellos. Ellos tienen que escuchar de Jesucristo. Ellos tienen que escuchar que en el Señor Jesucristo hay perdón de Dios. Ellos tienen que escuchar el Evangelio. Tal vez a tus ojos esas personas no se merecen escuchar. No, Señor, más bien mandalos de una vez. Ellos tienen que quemarse. Ni tú ni yo somos quien para determinar eso. Y el Señor salva a pecadores como tú y yo. Y si lo hizo, entonces nosotros tenemos que seguir con la misma tarea. La persona que probablemente no querramos, o de quien no querramos hablar, tal vez sea la que Dios esté poniendo en nuestro camino para que le prediquemos el Evangelio. Y eso lo tenemos que entender, procesar y aplicar. Me gusta mucho ver que en realidad no es que esto era un mensaje nuevo, no es que simplemente Dios a través de esta visión cambió las cosas. Dios preparó las cosas antes de él, mucho antes. Nosotros estamos, y si vemos en una línea de tiempo, Abraham vivió 2000 años antes que Jesús. Nosotros estamos 2000 años después. Si decimos cuándo vivió Abraham, más o menos como 4000 años antes que nosotros. Más o menos. ¿Y cuál fue el mensaje que Dios le dio a Abraham cuando le dio el pacto? Le dijo: en ti van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Cuando vemos un principio tan grande, antes de que siquiera se haya escrito la ley de Moisés, podemos ver en Hechos un cumplimiento de lo que Dios ya había establecido. Dios no cambió. El mensaje de salvación desde el inicio iba a ser para nosotros igual. No es algo nuevo. No es que Dios dijo: voy a lograr que los judíos sean salvos. No, pero los judíos son un pueblo desobediente, mejor lo ampliaremos el plan. No, el Señor, cuando diseñó el plan de redención, pensó en ti y en mí y en las personas que vamos a compartir. En esa persona que no quieres predicarle el Evangelio, que tal vez Dios te use también para predicarle y que sea salvado, en esa persona también. Porque es su plan, es su salvación y es Él el dueño del mensaje, no nosotros. Nosotros no convertimos a nadie. El Evangelio de Jesucristo a través de la predicación es el que cambia los corazones. Y ese Evangelio que nos cambió a nosotros está ahí listo para cambiar a quien Dios así lo quiera. Verso 24 nos narra cómo Pedro llega a la casa de Cornelio. Llega a esta casa y vamos a leer rápidamente. Al otro día entró en Cesarea. Cornelio lo estaba esperando y había reunido a sus parientes, amigos íntimos. Cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies lo adoró. Pero Pedro lo levantó diciendo: ponte de pie, yo también soy hombre. Conversando con él, entró y halló a mucha gente reunida. Entonces Pedro les dijo: ustedes saben que no es lícito para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Dios estaba cambiando este paradigma. Las costumbres judías habían llevado a entender a los judíos de que ellos eran dueños del Evangelio y que no podía ser predicado a otras personas. Ellos habían comprendido la ley
parcialmente, pero no habían comprendido que el corazón de la ley era llegar a estas personas. ¿Qué costumbres que nosotros podamos tener nos pueden limitar en ese sentido? Nuestra justicia. Cuando vivimos en un mundo tan injusto y un país que realmente vemos injusticias acá en Bolivia todos los días. No importa quién esté en el gobierno, el partido de turno se va a ocupar muchas veces de hacer injusticias. No solamente acá en Bolivia, lo vemos en Latinoamérica, lo vemos en todo lado. ¿Por qué? Porque somos humanos injustos. Entonces nuestra justicia no es el parámetro. Lo que es justo para mí, probablemente no es justo para ti. Entonces necesitamos algo objetivo, que es la palabra de Dios, que realmente muestra que es justicia. Y la justicia de Dios era que tú y yo no tengamos salvación. Y la justicia de Dios, por medio de Jesucristo, nos muestra que podemos tener salvación. Dios estaba cambiando esa forma de pensar de estas personas. Dios estaba modificando lo que ellos creían. Y Dios lo hace de una forma majestuosa. Y feliz cumpleaños por allá. Verso 37. Ustedes saben lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea. Después del bautismo de Juan predicó. Está narrando. Aquí Pedro está predicando, ya está predicando a estos gentiles. Y les dice cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, con el poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén, y también le dieron muerte colgándolo en una cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros, que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos, y nos mandó predicar al pueblo y a testificar que con toda solemnidad que este Jesús, que el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos, de él dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en él recibe perdón de los pecados. Esto era increíble. Se estaba predicando el evangelio de Jesucristo y la muerte de Jesucristo a gentiles que no tenían nada que ver, que no conocían la ley y los profetas, que no conocían y no habían vivido bajo la tradición judía. Pero Pedro, mediante una visión, pudo entender la palabra de Dios y comprender que realmente Dios no limitaba al pueblo de Israel para encontrar salvación, sino que el mensaje de Jesucristo era para nosotros hoy día. Entonces es importante que hoy día tú también prediques el evangelio a todas las personas. Es importante que ese evangelio sea escuchado por los que quieres y probablemente por los que tampoco quieras, porque tal vez Dios quiere salvarlos. Y Dios te utilice a ti para llevar ese mensaje. ¿Y qué es lo que dice? Verso 44. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿puede acaso alguien negar el agua para los que sean bautizados? Estos han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros, y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días.
Una cosa asombrosa sucedió. Estos gentiles, que para los judíos eran personas impías que nunca iban a recibir salvación, en ese momento estaban recibiendo salvación. Estaban recibiendo el Espíritu Santo y estaban recibiendo el regalo del bautizo, que nosotros lo tenemos como algo tan importante para mostrar lo que externamente, lo que Dios ha hecho internamente. O sea, Pedro pudo identificar que la salvación había llegado ahí. Dios puso su sello, puso otra marca, les dio el Espíritu Santo, les mostró, fue evidente para todos que Dios había salvado a esas personas. Así de evidente va a ser cuando esa persona que tal vez no le quieres predicar el Evangelio sea salvada y cambie su caminar y cambie su forma de pensar, como tú y yo estamos cambiando. Ya les he dicho muchas veces, el hecho de que estemos aquí en un domingo en la mañana, cuando hemos tenido una semana pesada y que quisiéramos nuestra cama y tal vez ver tele, es una muestra muy grande que Dios ha hecho un trabajo en nosotros. Y eso sigue y sigue avanzando. Hasta este punto hemos visto cómo Dios no hace acepción de personas, y a quien procura salvar lo va a hacer. Ahora vamos a ver cómo todos debemos acatar la obra de Dios. Punto número 3, el poder de Dios cambiando paradigmas. Ahora a Pedro le toca volver. Pedro no había dicho mucho que iba a irse. Pedro recibió la visión y con esos seis personas se fue. Pero dice acá que ellos ya se enteraron. Verso 1, los apóstoles y los hermanos que estaban en toda Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión los reprocharon. Tú entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos. Entonces ahí viene el ataque, y eso generalmente es nuestro legalismo. El que nosotros creemos que el Evangelio solo es para nosotros porque somos mejorcitos. Y ahí comienzan a atacarlo a Pedro. Comienzan a decirle, ¿por qué vas con ellos? Tal vez muchos de nosotros, porque justamente no somos judíos, no nos basamos en esos parámetros, pero tenemos otro tipo de parámetros, de que nos consideramos mejores personas, de que realmente somos personas que vivimos una vida más santa, de que no hacemos las cosas que otras personas hacen. Yo quiero decirte algo, si Dios está haciendo una obra en ti para que no hagas todo lo que se hace afuera, alabado sea el Señor, pero no tú ni yo. Gloria a Dios. Y que Dios utilice eso, esa santidad que Dios está trabajando en tu corazón para que otras personas vengan a la iglesia y sea evidente. Estas personas agarraron y acusaron a Pedro. Un poco yo pienso que llegó ahí y ellos le dijeron, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a ir? O sea, hay muchas cosas de por medio. O sea, evidentemente los gentiles sacrificaban inclusive la comida que comían a los ídolos. Había muchas cosas, por eso dice que comía y estar con ellos. Entonces había cosas que para ellos era, no, o sea, esto no puede ser. No puede ser, o sea, no puede ser que Pedro haya ido a contaminarse de esta forma. No tiene razón. Y eso es lo que dijeron. Pero ¿qué es? ¿Cuál es la respuesta? Y vamos a seguir leyendo. Entonces Pedro comenzó a explicar el orden de lo sucedido. Estaba yo en la ciudad de Jope, y ahí comienza a narrar qué es lo que pasó, qué es lo que hemos estado viendo, cómo él recibió la visión y cómo él fue llamado y cómo ellos vinieron a llevarlo. Y podemos ver en el verso 13, y él nos contó cómo había visto, refiriéndose justamente a Cornelio, y él nos contó cómo había visto al ángel de pie en su casa, el cual le dijo, envía a unos hombres a Jope y haz traer a Simón, que también se llama Pedro,
quien te dirá las palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Verso 15. Y cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como lo hizo sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros, después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder impedírselo? Verso 18. Al oír esto, se calmaron y glorificaron a Dios diciendo: así que también los gentiles han concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. En ese momento Dios cambió los paradigmas, cambió los mitos, cambió las formas de pensar y ellos comenzaron a aceptar. Evidentemente este punto no va a ser aceptado por todos y vamos a ver después cómo hay judaizantes y a lo largo de Hechos vamos a ver una lucha muy fuerte y principalmente después de Pablo contra ellos. Porque nuestros corazones siguen siendo de la misma forma, legalistas que quieren ganarse la salvación. Si haces una buena obra, realmente estoy feliz, pero no es por ti, es por el Señor. Con esto yo no quiero llamar a que obviamente nosotros buscamos vivir vidas santas. No buscamos vivir vidas santas, buscamos vivir vidas santas. Buscamos que la santidad sea algo nuestro, pero es una consecuencia de la obra de Jesucristo en nuestras vidas. Y por eso la gloria es para Él. Que el Espíritu Santo haya sido recibido por este grupo de personas que realmente para ellos no tenía sentido que lo reciban, fue gloria de Dios. Y no había de cómo decir otra cosa. Fue realmente lo que Dios hizo. Fue lo que Dios había establecido. Entonces, ahí podemos ver la obra de Dios. Quiero leer una vez más el verso 17. Dice: por tanto, si Dios les dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros, después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder impedírselo a Dios? Si el Señor decide utilizarnos a nosotros para predicar a personas que no se merecen el Evangelio de Jesucristo, ¿quién soy yo para no predicarlo? ¿Quién soy yo para limitar de una verdad tan importante que cambia corazones? El Evangelio está hecho para ser predicado al peor criminal en esta tierra, a ese que tiene que vivir en la cárcel porque ha pagado todas las cosas, porque está pagando todo lo que ha hecho. Pero el Señor también salva a personas como ellas. Yo no digo que la justicia no tenga que obrar, y hay cosas que ya en esta tierra van a suceder. Y cada uno de nosotros vamos a experimentar las consecuencias buenas y malas de lo que vivamos y de lo que hagamos. Pero el Evangelio de Jesucristo está hecho para poder salvar a pecadores, de los cuales nosotros también éramos parte. Y no somos mejores, simplemente Dios nos salvó. Simplemente el Espíritu Santo mora dentro nuestro. Simplemente Dios nos dio vida. Amén. Que realmente logre que el Evangelio sea predicado donde vayamos. Muchas veces lo hemos dicho. Acá, en la iglesia, compartimos el Evangelio, pero estamos representados por personas que mañana van a estar por toda la ciudad. Y ustedes tienen llegada a personas que jamás pisarían esta iglesia. Tenemos que saber que si tienen llegada a esas personas es porque Dios permitió que ustedes estén ahí
Y ustedes son responsables, así como nosotros en nuestro medio, así también de predicar el Evangelio donde estemos. El Evangelio tiene que ser predicado. Amén. Y el Evangelio va a cambiar a pecadores que no parecía que debían ser salvos, de los cuales somos los primeros. Como conclusión, Dios decide perdonar pecadores sin discriminar a ojos humanos de la forma en la que nosotros percibimos. La salvación es obtenida por el perdón de Dios solamente por la gracia de Jesucristo. Solamente por la obra de Jesucristo. Y eso tiene que ser escuchado. Es interesante cómo Dios, en este pasaje es Cornelio. La semana pasada estábamos hablando cómo Dios preparó a Saulo. Hace unas cuantas semanas estábamos viendo Felipe y el etíope. Dios intencionalmente está salvando a personas que no parecería que debían ser salvas. Ese etíope y Felipe no debían ser salvas, tal vez a la forma de pensar. Saulo, el perseguidor, debían cortarle la cabeza, no debían darle el evangelio. Él ha matado tantos creyentes. Cornelio, un gentil, ¿cómo pues a él se le va a predicar el evangelio? Hechos está cambiando los paradigmas que tenemos en nuestra mente, y nosotros también hoy día tenemos paradigmas que nos limitan en poder compartir el evangelio. No, esta persona no me va a entender, esta persona está en otra, no, él no está pensando en eso. Sí, está en otra, pero el evangelio puede cambiar esa vida. Amén. Gracias, Padre bendito, porque eres bueno. Gracias porque realmente tú direccionas nuestros ojos hacia ti. Gracias porque tú pones nuestros ojos en ti. Y no somos nosotros los que te estamos buscando en el día de nuestra salvación, sino que tú, a través de Jesucristo, hiciste un plan y nos buscaste en medio de nuestra perdición. Gracias por haberlo hecho. Permite que esta palabra quede en nuestros corazones y se afiance en nosotros. Y que mañana, cuando estemos en contacto con otras personas, querramos predicarles el evangelio. Porque ese evangelio ha sido hecho para que otros puedan escucharlo. Amén. Me voy a pedir a los músicos que pasen y que cantemos